de la comunidad de integración familiar. Qué bueno que pudiste conectarte, qué bueno que estás viéndonos desde tu casita. Estamos conectados en línea, pero también estamos conectados en el espíritu, hermanos. Así que ponte cómodo, como si estuvieras en tu casa. Ahora sí que no hay de otra, ¿verdad? Estás en casita, ojalá y hayas invitado a alguien para estar contigo, algún familiar, algún vecino, algún amigo, para recibir esta enseñanza que es necesaria en estos tiempos difíciles, que sea de bendición para tu vida. Y vamos a darle gracias al Señor. Yo te invito a que me acompañes en esta oración. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por esta situación que está viviendo nuestro país, nuestra iglesia. Gracias, Señor, por permitirnos pasar esto de tu mano, porque estamos de tu mano, Señor. Danos palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que nos des palabra. Ahora que estamos en Cristo, todo ha cambiado, Señor. Todo es diferente. En ti tenemos paz. Tú eres la paz que el mundo no da. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestro gozo y tú intercedes por nosotros ante el Padre. Señor, te rogamos por los que están pasando por alguna situación difícil. Ten misericordia, Señor, de nuestros hermanos que ya traían desde antes algún problema de salud. Te rogamos por Adi Sánchez, por Alejandro Nicasio, por nuestra hermana Vicentita, por Betty, por Norma Malacara, por Socorrito, por Juan Carlos, por Cheli, por Vicky. Señor, todos nuestros hermanos que tú conoces que tienen padecimientos, bendícelos, sé con ellos. Y te rogamos que nos guíes con tu palabra, que cambies nuestros corazones, que inundes de perfecta paz nuestras vidas y que tu Santo Espíritu more en nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, he decidido continuar con la segunda parte de la epístola a los Efesios. La primera parte fueron los capítulos 1, 2 y 3. Y fue una sección completamente doctrinal. Estudiamos, a manera de resumen solamente, quiero mencionar algunas cosas. Estudiamos los privilegios que tenemos como cristianos, esos tesoros que hemos recibido de parte de Dios por creer en Él, por poner nuestra confianza en Él. Y también analizamos los recursos que el Señor nos ha dado como iglesia. Tenemos muchos recursos a nuestro favor, cosas que el Señor nos ha dado, y también somos la familia de Dios. Por el hecho de creer en nuestro Señor Jesucristo, somos la familia de Dios. Y Pablo nos llevaba a recordar también que lo que éramos en otro tiempo, cómo estábamos, cuál era nuestra condición cuando no estábamos en Cristo. Y ahora estamos diferentes, estamos seguros, estamos confiados, tenemos una esperanza, tenemos una seguridad. Y bueno, yo había hecho una pausa por este tema del coronavirus, de la pandemia, y ahora quiero retomar este estudio, esta exposición, porque en este tema vamos a entrar de lleno a la acción, vamos a empezar a entrar a la práctica. Y bueno, el tema que ahorita vamos a tomar en cuenta tiene que ver con la unidad, con esas virtudes que Pablo nos muestra, con las que podemos conservar la unidad como iglesia. Y qué mejor que estemos unidos ahorita que estamos pasando por situaciones difíciles. Qué mejor momento para hablar de unidad de la iglesia, para hablar de lo que nos conviene cuidar para mantener esa unidad como cuerpo que somos del Señor. Entonces, estos momentos en donde hay tensión, en donde hay dudas, en donde hay incertidumbre, dice Proverbios 25:22,
son dominados por las circunstancias y por eso explotan a la menor provocación. Entonces, ahorita que estamos siendo de alguna manera dominados por esas circunstancias, por esas situaciones difíciles, pues es cuando salen las cosas que hay en nuestro corazón. A veces no son buenas, y entonces cuando hay desacuerdos, cuando hay presión, cuando hay frustración, cuando hay miedo, cuando hay desánimo, pues es cuando más necesitamos depender del Señor y estar tranquilos. Entonces, estamos en tiempos de tomar decisiones difíciles, estamos en tiempos de tomar decisiones bajo presión, y entonces la unidad que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dado, puede verse afectada en el trato de los unos con los otros. Acompáñenme por favor a la cita que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a Efesios 4, vamos a leer los primeros 16 versículos. Y bueno, el día de hoy no vamos a estudiar los 16, vamos a estudiar tal vez los primeros 6 con la ayuda del Señor. Y vamos a leer los 16 para entrar en contexto. Dice: yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. En los primeros versos, Pablo nos presenta estas virtudes que necesitamos como iglesia, esas virtudes esenciales para poder andar en la unidad. Dice el verso 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Fíjense cómo Pablo no nos dice les mando, nos dice os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Dios nos ha escogido para ser los representantes de Cristo en la tierra. Pero si creemos lo que decimos creer, tenemos que vivir de acuerdo a lo que hemos creído. Y entonces a esto se refiere Pablo cuando nos invita a andar
como es digno. Y quiero que se graben bien esta palabra de andar, porque la vamos a estar en estos capítulos, en estos próximos 3 capítulos que vienen, la vamos a estar repitiendo. Y hay una parte en donde nos dice que no andéis como los gentiles. También nos exhorta a no andar, a andar más bien como hijos de luz, a andar en amor como también Cristo nos amó. Y en Efesios 8 nos lleva, dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. No andéis como necios, sino como sabios. Entonces, ¿qué significa la palabra andar? Bueno, se refiere a nuestro diario vivir, en cómo caminamos en las diferentes áreas de nuestra vida, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de decidir, de actuar. Entonces, esta exhortación que nos hace Pablo, estas virtudes que nos invita a imitar y a llevar a cabo, incluye ser humildes, ser gentiles, ser pacientes, ser compasivos y ser pacíficos. Nuestro andar tiene que ser consecuente con nuestro llamado, ¿sí? Pablo nos desafía a tener vidas dignas del llamado que hemos recibido. ¿Y a qué nos llamó Dios? Bueno, Dios nos llamó primeramente a salvación. Le pertenecemos al Señor. Él nos compró con su sangre. Él pagó un precio por nosotros. Entonces, hemos pasado de muerte a vida. Y sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Tenemos eso ya por el Señor. El Señor nos lo ha dado. Entonces, necesitamos andar como salvos, como alguien que tiene la certeza, la seguridad de que le pertenece al Señor. También Dios nos llamó a ser sus hijos. Tenemos un papá en el cielo y ese papá tiene cuidado de sus hijos, tiene amor, nos atiende cuando lo buscamos y el Señor nos oye. Él escucha nuestras súplicas, nuestras oraciones. Él sabe cuáles son las aflicciones de nuestro corazón y Él está dispuesto a ayudarnos cuando lo buscamos, pero necesitamos buscarlo. Ese es el llamado que tenemos como hijos, de estar cerca del Padre, de amarlo, de glorificar su nombre. También tenemos un llamado a servirle. Y en estos tiempos, aunque estemos en casa, no sabes cuánto puede ser de bendición el que tú levantes tu teléfono y le hagas una llamada a un hermano que sabes que está pasando por una situación difícil. No sabes cuánto va a bendecir el que tú apartes algo para darle a alguien que sabes que está pasando por necesidad. Ese es el llamado que tenemos. Entonces, tenemos una bendición, una gran oportunidad por este llamado que tenemos de servir a la iglesia, de bendecirla, de ayudarla, ¿sí? También tenemos un llamado a ser el pueblo de Dios. Somos la novia del Señor. Solo que a veces esta novia es medio coqueta. Anda volteando sus ojos a otras cosas y nuestro Dios es celoso. No le agrada que nosotros pongamos nuestro corazón como su novia, como la esposa que vamos a ser del Señor, en cosas que no le agradan. El Señor no está de acuerdo con que nosotros seamos coquetos con otras cosas y que nos dejemos tocar por otras cosas que no le agradan. Y tenemos que tener mucho cuidado en cómo somos como iglesia, porque tenemos un llamado para ser la iglesia del Señor, pero es para darle a Él toda la gloria y toda la honra. Y entonces, este llamado que tenemos es un grande y precioso privilegio, pero conlleva una gran responsabilidad. Necesitamos vivir de acuerdo a lo que fuimos llamados y no concentrarnos en las cosas que nos dividen, no concentrarnos en los temas que nos hacen estar en desacuerdo, que nos hacen molestarnos, que nos hacen discutir. No vale la pena. Necesitamos concentrarnos
en las cosas que nos unen. Entonces, hay dos palabras que necesitamos, en las que necesitamos poner toda nuestra atención para comenzar. Uno es la unidad y la otra es el crecimiento. Pablo está preocupado por la unidad de la iglesia, pero también está preocupado por su crecimiento espiritual, por el conocimiento y el crecimiento del conocimiento de la voluntad de Dios para los que somos sus hijos. Entonces, la unidad es indispensable para el crecimiento, pero esta unidad no se va a dar por sí sola. Necesitamos trabajar para ella. Y a su vez el crecimiento va a fortalecer esa unidad. Entonces, si no hay unidad, difícilmente va a haber crecimiento. Difícilmente va a haber un buen desempeño en cada uno de los ministerios y en cada uno de los dones que el Señor nos dio, por falta de esa unidad. Entonces, tenemos la responsabilidad, hermanos, de promover y de darle mucho énfasis a la unidad dentro del cuerpo de Cristo y evitar a toda costa todo aquello que nos lleve a quebrantar esa unidad, todo aquello que nos haga dividirnos, toda plática, todo comentario, todo lo que no sirve para estar unidos, desechémoslo, porque justo en estos tiempos de aflicción es cuando más la iglesia necesita estar unida. Entonces, ¿cómo debe de ser ese andar como iglesia? Aquí están las virtudes que el apóstol Pablo nos dice que debemos tener para conservar esa unidad. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, con amor. Deja allí tantito el versículo. Son 5 cosas las que necesitamos atender el día de hoy. La primera es con toda humildad. La segunda es con toda mansedumbre. Número 3, con toda paciencia. Número 4, soportándonos los unos a los otros. Y la quinta es en amor. Estas 5 virtudes, estas 5 maneras son las que debemos tomar en cuenta para andar como es digno, como lo dice el versículo 1, con la vocación con la que fuimos llamados. Entonces, hay otras citas que nos ayudan a respaldar esta afirmación. Vamos por favor a Filipenses 1:27. Dice así Filipenses: solamente que os comportéis como es digno. Fíjense, esta palabra comportéis es la misma que andar. Solamente que andemos o que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Aquí está la unidad. En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe el Evangelio. ¿Sí? Entonces, siendo unánimes por la fe en el Evangelio. Colosenses 1, versículos del 9 al 10, por favor. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, aquí está otra vez esta palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sean llenos del conocimiento de su voluntad para que andéis como es digno. ¿Sí? Esto es lo que Pablo ha hecho. Si se dan cuenta, en estos primeros 3 capítulos que hemos estudiado de Efesios, Él nos ha llenado del conocimiento de la voluntad de Dios. Él nos ha presentado el misterio del Evangelio.
Él nos ha hablado de las bases, de los fundamentos que tenemos, y ahora nos toca a nosotros andar como es digno del Evangelio, con toda vocación con la que hemos sido llamados. Primera de Tesalonicenses 2:10 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo nos ha puesto el ejemplo, hermanos. Él ha vivido, se ha conducido, él ha andado de una manera y nos pone ese ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos, andemos como él, como es digno de la vocación, otra vez, con la que fuimos llamados. Santiago 4:6, si mientras buscan la cita, dice que la primera recomendación entonces que tenemos, la primera recomendación, la primera virtud que debemos tomar en cuenta, pues es andar con toda humildad. Así debe de andar la iglesia en estos tiempos, en cada área de su vida, en todo hogar, en toda decisión que tomemos. Esto debemos cuidar, el andar con toda humildad. Y Santiago 4:6 nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, aquí es un llamado directo a los jóvenes, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, no es difícil identificar esto en la Biblia, porque hubo alguien que anduvo así y que es nuestro ejemplo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses 2:5, Jesús es nuestro ejemplo de humildad. Nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el sentir que debemos tener. Este es lo que debemos imitar de Cristo, ¿sí? Un ejemplo de humildad. Entonces, si tú has tenido un encuentro con el Señor Jesús, si tú le has entregado tu vida al Señor, si tú le perteneces a Cristo, bien puedes tomar su ejemplo para vivir en humildad. Ahora, lo contrario a la humildad es la soberbia, y ya vimos lo que Pedro dice de ella: Dios resiste a los soberbios. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo? ¿Cómo podemos andar en humildad como iglesia? Bueno, yo soy el primero en aprender de este estudio que les estoy presentando, hermanos. Y todos el día de hoy podemos aprender y llevarnos esto en nuestro corazón. La humildad indica una baja estima que debe haber en cada uno de nosotros. Si de repente tú eres una persona que tienes un alto concepto de ti, a lo mejor no te das cuenta, a lo mejor ya te lo han dicho. Si eres de esas personas que sientes que todo lo sabes, que todo lo conoces, si ya no eres una persona manejable, moldeable, pastoreable, si ya no eres una persona que te podamos decir y ayudar, pues es por el concepto que tienes o que podemos tener, y yo me quiero incluir, de nosotros mismos. Entonces, es necesario que tenemos una baja estima de nosotros mismos, porque es porque nos queremos mucho que nos exaltamos demasiado. Entonces, Pablo mismo se presenta como el más pequeño de todos los santos. Eso es humildad. Ahora, no es suficiente con solo decirlo, ¿no? Si nos comportamos como los que todos lo sabemos, como
los que todo lo conocemos, pues de nada sirve que mencionemos que somos de alguna manera los más pequeños. Pero en segundo lugar, aparte de tener una baja estima de nosotros mismos, necesitamos tener una clara comprensión de nuestro pecado. Eso nos va a ubicar, eso nos va a ayudar a bajarle, a desinflarnos, porque de repente estamos muy inflados, nos sentimos, no cabemos en los lugares donde entramos, ¿no? Vamos inflados como globos, nos sentimos la octava maravilla del mundo. Y bueno, solo toma en cuenta que en ti hay pecado, ¿sí? Puedes saber mucho, puedes conocer mucho, puedes entender muchas cosas, puede haber mucha experiencia, pero en cada uno de nosotros debe haber una conciencia clara de pecado, de lo malo que hemos hecho. Entonces, es de esa conciencia cuando nosotros vamos a poder ver la verdadera humildad. Allí es donde va a nacer la verdadera humildad. Y esto es contrario a lo que el mundo nos invita el día de hoy. El mundo inculca que es muy importante que tengas una autoestima muy elevada, ¿no? Y todos los cursos de superación personal son en ese sentido de inflarte, de decirte tú puedes, tú lo puedes lograr, en ti hay un gran potencial. Todo eso no nos sirve. Todo eso es exactamente lo que nos ha afectado y lo que nos tiene ahorita creyéndonos la gran maravilla. Pero en Cristo no es así. Algo que debemos tomar en cuenta es que nuestro Señor resalta a los pobres de espíritu, ¿sí? A los que se saben pecadores y reconocen la necesidad de ser aceptados por Él. Ahora, no estoy diciendo que seamos opacados, no estoy diciendo que seamos tímidos, que seamos aplastados por esa timidez, ni que no te valores como persona y que no tengas dignidad. Ese no es el propósito. Eso no es ser humilde. Nosotros no somos animales racionales, somos seres vivos creados a la imagen de Dios. Un gato no es lo mismo que un hombre, un perro no es lo mismo que un hombre, ¿sí? El hombre y la mujer tienen dignidad porque somos hechos a la imagen de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, también la palabra dice que somos pecadores, que somos rebeldes y que merecemos la justa ira de Dios. Entonces, ser pobre en espíritu es reconocer esa realidad en la que estamos y actuar en consecuencia. Entonces, algo que debemos tomar en cuenta es que no merecemos nada. Nada podemos reclamar delante de Dios. Todo lo que tenemos, ¿de quién es? ¿Quién nos lo ha dado? Lo hemos recibido de Dios. Aún la fe nos la ha dado el Señor. Si creemos, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Si podemos comprender la palabra, es porque Él nos la ha revelado con su Espíritu. Todo lo hemos recibido de parte de Dios. Entonces no hay nada en nosotros en lo cual podamos gloriarnos. Esta es la esencia de la verdadera humildad. Y esta humildad es necesaria para mantener unida a la iglesia. ¿Qué otra cosa nos deja ser humildes? Bueno, si nosotros analizamos con detalle los problemas que vivimos día a día, lo que surge cuando estamos en problemas, nos vamos a encontrar que lo que detona todo eso es el orgullo. Entonces, una persona orgullosa siempre va a querer tener la razón. Por lo mismo, no permite que nadie le diga nada, ¿sí? Y si alguien tiene un punto de vista diferente al suyo, pues
puedes ya no ser de su agrado, ¿no? Y una persona que es orgullosa todo lo toma personal. Cualquier comentario o acción cree que lo estás haciendo por él. Entonces, una persona así, pues siempre quiere ser escuchada, no permite que los demás tengan un punto de vista diferente. Y entonces el orgullo imposibilita la solución de los conflictos que pueda haber entre nosotros. Entonces, necesitamos tener presente que muchas veces las personas van a hablar mal de nosotros y que nos va a doler, ¿sí? Pero cuando la pasión comience a moverse en tu interior, recuerda que lo que eres es solo por la gracia de Dios, ¿sí? Lo que somos es por la gracia del Señor. Entonces, por más mal que te traten, por injusto que pueda ser el trato, por doloroso que pueda ser, siendo realistas, todo eso se queda corto con lo que realmente merecemos, porque somos pecadores por la maldad que hay en nosotros. Entonces, por causa de nuestro pecado, esto nos va a ubicar para decir, para permitir que esas cosas, esos ataques pasen y no nos afecten. Por eso, un hombre humilde, cuando alguien lo ofende, ve esta ofensa no contra él mismo, la ve contra Dios, no es contra su persona. Entonces, una persona humilde va a buscar la restauración de aquel que lo ha maltratado, fíjense. No va a buscar la venganza, no va a buscar que se la pague, no va a hacer que le vaya mal. Ahora, imagínate que en nuestra iglesia todos fuéramos humildes. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Qué sueño tan bonito. Que toda la iglesia, imagínense, toda la iglesia sea humilde. Que todos al mismo tiempo estemos buscando activamente ser humildes. ¡Wow! Esa sería la antesala del cielo, ¿sí? Y yo les aseguro que esa iglesia no sería una iglesia pequeña. Esta iglesia estaría avanzando, estaría creciendo, no solamente en número, estaría creciendo en el conocimiento de Dios, tendría más entendimiento de la voluntad de Dios, de la salvación que el Señor le ha dado. Entonces, en segundo lugar, Pablo menciona la mansedumbre, ¿sí? Esa es la segunda virtud que la iglesia necesita para guardar la unidad. La mansedumbre se deriva de la humildad. Un hombre humilde es manso. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, ¿sí? Muchos confunden la mansedumbre con la debilidad de carácter. No es lo mismo ser manso a ser menso, ¿sí? Son dos cosas diferentes. No tiene nada que ver con ser inseguros o con ser tímidos, tampoco es eso. Jesús era manso y humilde de corazón y no era débil de carácter, no era débil de carácter. Entonces, ¿qué es entonces la mansedumbre? Es poder bajo control. ¿A qué me refiero? Una persona mansa es aquella persona que mantiene su temperamento controlado. Aquí ya muchos reprobamos, ¿no? Cuando viene el momento de mantenerte tranquilo, es cuando más abres la boca y más la riegas. Ahí nos podemos dar cuenta que realmente no somos mansos, ¿no? Y que no somos de carácter fuerte, sino que somos de carácter débil. Una persona que antepone los intereses de los demás por encima de los propios, esa es una persona mansa. Entonces, cuando alguien se enoja con facilidad, la gente dice, no, fulanito tiene carácter fuerte. Ese es un error. En realidad, las personas que no tienen control son débiles de carácter, no son mansos, porque no pueden controlarse, y esa es la principal debilidad. Entonces, el hombre manso posee la facultad de razonar
en medio de las dificultades. Por eso en estos días, pues han sido una prueba difícil para muchas esposas, para muchos hijos, para muchos esposos, porque pues el convivir, el estar compartiendo todo, el estar compartiendo pues un espacio pequeño y estar allí, tal vez tú quieres ver un programa, otros quieren ver otro, y todo eso nos deja ver lo que realmente hay en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuántos problemas surgen por querer hacer prevalecer nuestra opinión, nuestra voluntad, lo que nosotros queremos? Ahora, es muy importante que tomemos en cuenta esto. Cuando se trata de doctrina, eso es vital. Cuando se trata de los pilares del Evangelio, cuando estamos hablando de algo fundamental, no debemos ceder, pero aún aquí debemos hacerlo con mansedumbre, con firmeza, pero con control, con dominio propio. Entonces, en tercer lugar, Pablo menciona otra virtud que necesitamos para guardar la unidad, como es digno del llamado que tenemos, y esto es la paciencia. Algunas versiones de la Biblia la llaman longanimidad. Esta palabra señala la capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarnos. Fíjense bien. Cuando nos quejamos, cuando lloramos, cuando presentamos, manifestamos nuestra inconformidad, en realidad no estamos siendo pacientes, no estamos sufriendo el oprobio, no estamos realmente aguantando, estamos siendo impacientes, estamos buscando la manera de que ya no me afecte. Entonces, es la idea de permanecer largo tiempo sobre una fuerte presión. Ahorita que estamos viviendo bajo presión, la presión de que no nos alcance el dinero, la presión de que podamos contagiarnos, la presión de las decisiones que tomamos, pues en esto es donde vamos a ver si realmente estamos siendo pacientes, ¿no? La paciencia me permite sufrir el agravio sin quejarme, sin tratar de convencer a otros de que tengo la razón. Y la cuarta característica es soportarnos los unos a los otros. Y esta frase de soportarnos unos a otros me habla de restringir el deseo de devolver golpe por golpe. Si alguien me hace algo, me la paga. En eso es en donde nosotros debemos meditar y dejar y soportarnos en amor. Cuando nosotros devolvemos lo que nos hacen, eso es retribuirle mal a alguien. Eso no es quedarnos con la ofensa. Pablo nos habla de esto en Romanos 12, versículos 17 al 21. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Y esto, hermanos, es algo muy importante que debemos considerar para ahorita que estamos pasando por estas dificultades. Es ya olvidar el oprobio, es disponernos a soportarnos, a ayudarnos, independientemente de lo que te hayan hecho, de lo que hayan dicho de ti, de cómo te vieron. Olvídate de eso. Soportémonos en amor. Y todas estas virtudes, todas estas 4 virtudes, solamente pueden ser soportadas por el amor. De otra forma, no podemos llevarlas a cabo. Es este ingrediente el más importante de todos. Si nosotros nos amamos, entonces vamos a poder mantener esa unidad y vamos a poner en práctica todo esto que hemos mencionado. El amor cubrirá, dice Primera de Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de faltas. Y Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Es un amor que está dispuesto a dar sin esperar una retribución, ni un reconocimiento, ni salirse con la suya. Es un amor, y a pesar de lo que puedan hacernos, nosotros decidimos, voy a ser bueno contigo, a pesar de que sé que estás hablando de mí, a pesar de que sé que no te caigo bien, yo voy a ser bueno contigo, ¿sí? No me importa lo que me hagas, no me importa que no me tragues, no me importa que no me toleres, yo te voy a amar y no voy a dejar que conquistes mi bondad. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es amor, y eso es de lo que nos habla nuestro Señor en Mateo 5:44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, venced a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, en el versículo 3 de Efesios, de nuestro texto base, dice que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito significa siendo diligentes. Los creyentes debemos poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, todo lo que nos lleve a estar en paz dentro de la iglesia, todo lo que nos permita mantener la unidad. Es necesario que estemos esforzándonos por guardar esa unidad, y podemos hacer mucho para que esa unidad se dé. Cuando vengan aquí a tu casa o te hablen por teléfono y sea para decir cosas que no ayudan a la unidad, no escuches, no lo permitas, no dejes que te usen como bote de basura. No permitas que toda la amargura y todas las cosas que la gente pueda traer, no la escuches, no lo permitas. Y bueno, yo solamente estoy exponiendo lo que estos versículos dicen. No está pasando nada, hermanos, no pensemos más allá. En realidad estamos exponiendo verso por verso lo que dice la palabra, y esto debemos usarlo para cuando sea necesario, cuando se presente, que sabemos que el enemigo constantemente está usando estas cosas, ciertas actitudes para desviarnos del propósito del Señor, y Él quiere destruirnos, Él no quiere que la iglesia esté unida. Por eso es importante que esto lo tomemos en cuenta. Entonces, los creyentes debemos poner todo nuestro empeño en preservar la paz de la iglesia. La iglesia de Cristo, hermanitos, no es un juego, no es un juego, somos los representantes de Cristo, tenemos un llamado del Señor. Entonces, no estamos jugando a ser iglesia, nosotros estamos aquí con un propósito. El Señor nos ha hecho un llamado, nos ha salvado, nos ha hecho sus hijos, nos ha dotado de bendiciones. Él nos ha puesto en este caminar, somos del Señor, le pertenecemos a Él, pero no es para que tiremos la hamaca y hagamos de nuestra vida lo que queramos. Debemos poner mayor
empeño en preservar la unidad como iglesia. Siempre vamos a tener diferencias de criterios. Siempre va a haber opiniones opuestas, siempre vamos a encontrar al Contreras, siempre vamos a encontrar al que ve el mundo al revés, pero hermanos, en la unidad debe haber diversidad, ¿sí? El Señor no hizo una copia de cada uno, el Señor nos hizo diferentes, tenemos formas diferentes de pensar, tenemos percepciones diferentes, entonces se van a presentar, constantemente se van a presentar, pero necesitamos valorar y entender a las personas que piensan diferente de nosotros. No nos lo tomemos personal, no todos tienen que pensar como yo, ¿sí? No todos tienen que pensar igual, pero Dios nos ha dejado directrices, cosas muy claras en su palabra para resolver esas diferencias. Y miren, no podemos decir que eso no importa, no podemos decir que la doctrina que tenemos del Señor no importa, solamente por estar unidos. No podemos decir, estemos unidos y no importa cómo piense y qué diga de esto. No, eso no es sabio, hermanos, eso no ayuda, ¿sí? No es unirnos por unirnos, no es unirnos para no discutir, no es unirnos solamente para llevar la fiesta tranquila, no se trata de eso, ese no es nuestro papel. Pablo está hablando de la unidad entre creyentes, de la unidad del Espíritu. Entonces, no nos vamos a unir con los incrédulos, ¿sí? Tampoco nos vamos a unir con los rebeldes, no nos vamos a unir con los que están amargados, no nos vamos a unir con los que son parte de la iglesia, pero están empeñados en vivir en pecado y en hacer y ofender a Dios cínicamente. Con ellos no nos vamos a unir. La palabra nos enseña que inclusive no nos sentemos a la mesa con ellos para comer. Entonces no se trata de unirnos por unirnos, tenemos una responsabilidad. Cuidemos lo que la palabra nos dice para guardar esa unidad correctamente y para gloria de Dios, eso es lo principal. Entonces debemos tratar a todos con amor, con gentileza, pero la unidad, estas realidades eternas en sí las van a controlar lo que dice la palabra que nosotros compartimos. ¿Y cuáles son esas cosas que nos unen? Porque a veces ponemos mucha atención en los desacuerdos, le ponemos mucho énfasis y dedicamos mucho tiempo en los temas en los que estamos en desacuerdo, pero debemos poner más atención en lo que nos une, ¿sí? En los versículos del 4 a 6 nos dice que somos un cuerpo. Y yo no veo a mi cuerpo peleando entre sí. Yo no veo que mi mano de repente le esté dando golpes a mi nariz. A veces cuando un mosquito me anda volando así me doy mis trancazos, pero yo no veo a mi mano lastimándome o negándose a hacer lo que el cerebro le está diciendo que haga. Hay una coordinación, hay una obediencia, hay un funcionamiento, está todo fluyendo correctamente. Entonces somos un cuerpo y así debemos funcionar como un cuerpo que no se resiste a caminar cuando esa es la dirección, cuando estamos tratando de ir hacia adelante. El cuerpo completo está caminando hacia adelante, está funcionando correctamente. Tenemos un mismo espíritu, como fuisteis también llamados, tenemos una misma esperanza de vuestra vocación, tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, estas realidades eternas que compartimos los creyentes, que tenemos en común, son las que realmente nos dan la unidad. Esto es lo que debemos valorar. Podemos
pues venir de trasfondos diferentes, ¿no? Trasfondo social, cultural, económico, intelectual, familiar, inclusive puede haber gente de nacionalidades diferentes, pero lo que hace que tengamos comunión y unidad es esto, que tenemos un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, y todo esto, hermanos, lo debemos poner, es en donde debemos poner nuestra atención. Y la forma en la que nosotros podemos mantener esta unidad es por amor, y principalmente por amor a Dios. Si nosotros decimos amar a Dios, si nosotros nos reconocemos ser sus hijos, y si nosotros reconocemos que tenemos un llamado de parte de Dios, necesitamos obedecer la palabra del Señor, necesitamos amarnos y sobre todo ahorita. Estamos preocupados los pastores porque la iglesia necesita estar unida y bueno, no nos vemos, no sabemos, algunos nos llaman y nos dicen cuál es su situación. Ayer le hablamos a nuestra hermana Carmelita, murió su hijo de nuestra hermana Carmelita y no sabemos ni de qué, y sabemos que otro está muy grave, y ayer que le hablábamos, la hermana nos recibió la llamada muy alegre, muy contenta, pero nos hubiera gustado que de antemano nos llamara y nos dijera: estoy pasando por esto, pastores, oren por nosotros. Y bueno, yo les invito, hermanos, a que nos dispongamos a amarnos, a estar con un mismo deseo en nuestro corazón, que realmente este tiempo lo usemos bien, este tiempo de encierro, este tiempo de estar apartados, de no vernos, que realmente nos ayude a valorarnos, a buscarnos, a desear estar bien con el que terminamos mal. No podemos permanecer con el orgullo, no podemos permanecer con la amargura, ya no, hermanos, porque esos tiempos son difíciles. Hoy estamos aquí, mañana, de un día a otro, de un momento a otro, así lo hemos estado viendo, pues ya no estamos, pero estemos en paz, estemos amándonos, guardemos la unidad y seamos de bendición para otros. Vamos a elevar un canto al Señor, vamos a alabar a nuestro Dios, pero antes vamos a tomar la cena.